estimadas autoridades universitarias, jefaturas, colegas, funcionarios, especialmente nuestras queridas y queridos estudiantes. Es para mí un honor darles la bienvenida a este nuevo año académico de nuestra facultad. Este momento inaugural no solo es una apertura formal, sino que es una oportunidad para detenernos brevemente y reflexionar sobre los desafíos que atraviesan nuestras sociedades y que interpelan directamente nuestro quehacer formativo, investigativo y también profesional. Quiero expresar un especial agradecimiento también a nuestra destacada invitada, María Emilia Tillú, cuya trayectoria académica y compromiso con el estudio crítico de la migración y del racismo en Chile han sido fundamentales para ampliar el debate público y académico en torno a estos temas. Su presencia hoy no solo nos honra, sino que también nos desafía a profundizar nuestras reflexiones y a cuestionar también nuestras propias prácticas. Hoy quisiera invitarles a pensar en uno de los fenómenos más significativos de nuestro tiempo, la migración contemporánea. La movilidad humana no es nueva en la historia de la humanidad. Sin embargo, en las últimas décadas ha adquirido características particulares, mayor intensidad, diversidad de trayectorias y una profunda complejidad en sus causas y también en sus consecuencias. Conflictos políticos, crisis económicas, transformaciones en el mercado laboral, cambio climático y desigualdades estructurales son solo algunos de los factores que impulsan a millones de personas a desplazarse en búsqueda de mejores condiciones, protección o simplemente mejores oportunidades. En este contexto, América Latina y Chile no han quedado al margen. Nuestro país ha transitado en un periodo relativamente breve desde ser un territorio de migración a convertirse en un espacio de destino. Este cambio ha tensionado nuestras instituciones, nuestras políticas públicas y, sobre todo, nuestras formas de convivencia social. Pero más allá de las cifras y los marcos normativos, la migración es ante todo una experiencia profundamente humana. Es la historia de las familias que reconfiguran sus estrategias de subsistencia, de personas que enfrentan incertidumbres en el ámbito del desempleo y la precariedad, y también la exclusión. Para quienes formamos parte de las ciencias sociales y las humanidades, este fenómeno nos desafía en múltiples dimensiones. Nos exige a comprender las nuevas formas de vulnerabilidad, a repensar estrategias de intervención, las formas en cómo comunicamos este fenómeno y a cuestionar críticamente los dispositivos institucionales que muchas veces reproducen desigualdades en lugar de mitigarlas. Asimismo, nos invita a reconocer a las personas migrantes, a reconocer sus saberes, sus redes, capacidades de adaptación y de resistencia, en lugar de situarlas únicamente desde la carencia. Por lo mismo es fundamental aproximarnos desde esa perspectiva que reconozca su protagonismo en la construcción de sus proyectos de vida. Queridas y queridos estudiantes, ustedes se están formando en un contexto social muy dinámico, marcado por transformaciones profundas. La migración contemporánea no es un tema lejano ni abstracto. Está presente en los territorios, en las escuelas, en los sistemas de salud, en los espacios laborales, en los medios de comunicación y en la vida cotidiana. Su formación profesional requerirá no solo de herramientas técnicas, sino también de una sensibilidad ética, capacidad crítica y compromiso con la justicia social. La universidad no puede permanecer ajena a estos procesos, por el contrario, debe constituirse como un espacio que produzca conocimiento relevante y contribuye activamente al debate público y al diseño de políticas más inclusivas. Iniciar este año académico hablando de migración es en el fondo hablar de quiénes somos como sociedad y de quiénes queremos ser. Es preguntarnos por nuestra capacidad de construir comunidades más abiertas, solidarias y democráticas. Que esta clase inaugural no sea solo un acto simbólico, sino el inicio de un proceso continuo de reflexión crítica sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Les deseo a todas y a todos un excelente inicio de año académico. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra decana. La expositora que hoy nos acompaña, doctora María Emilia Tillú Merino, es profesora titular en la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, doctora en Sociología por la Universidad de París y máster en Educación por la misma universidad.
Además, es postdoctorada en la Universidad de Chile. La doctora Tillú investiga sobre las migraciones contemporáneas y el racismo en Chile y ha publicado Racismo en Chile, la piel como marca de la inmigración, La deshumanización de personas migrantes, Foucault fuera de sí, Racismos, cuerpos, esperas, figura de la migración en contextos contemporáneos, entre otros. Además, ha publicado capítulos de libros, artículos y columnas sobre la misma temática. Actualmente dirige el proyecto Fondesit Regular sobre migraciones y trabajo en la región metropolitana y es parte de la Red Nacional de Trabajadores Migrantes y Promigrantes. Invitamos entonces a nuestra expositora, doctora María Emilia Tillú, a comenzar la clase inaugural de nuestra facultad titulada Migración en Chile Contemporánea. Muy buenos días a todos, a todas. Buenos días a las autoridades. Buenos días también a nuestra decana, a quien agradezco muchísimo esta invitación. Y por supuesto, también agradecimientos a esta Universidad Católica de la Santísima Concepción. Agradezco especialmente a estudiantes, espero que no estén obligados a venir acá, porque a veces todos tienen que ir, ¿no? Y si no, bueno. Espero que si fuese así, lo que les voy a decir, que siempre es algo imperfecto, todos los días aprendemos, les pueda servir de algo. En primer lugar, hablar hoy día de migraciones contemporáneas parece un problema. Quienes nos acercamos, quienes buscamos ayudar a personas migrantes, somos también sospechosos, sospechosas, lamentablemente. Es decir, tenemos que pensar qué son estas migraciones contemporáneas, sobre todo hoy. Comienzo por recordar que desde los años 90, cuando Chile surge ante el mundo y ante la región como un país, recuérdense, económicamente triunfador y políticamente seguro, comienzan a llegar vecinos y vecinas de nuestra región al país. Llegaron entonces los hermanos, hermanas de nuestra región, buscando ¿qué? Refugio, comprensión y sobre todo trabajo. Como dice Abdelmalek Sayad, un gran estudioso de las migraciones, un migrante, una migrante es esencialmente un trabajador. Sin embargo, no fueron bien recibidos, no han sido bien recibidos, a pesar de que en años anteriores, chilenos y chilenas, migramos hacia esos mismos países que nos abrieron las puertas. Sin embargo, las puertas de Chile hoy se abren a medias o no se abren. No me quiero extender para ir a buscar de dónde viene este desprecio hacia nuestros vecinos, nuestras vecinas. Pero sin duda vale recordar, por una parte, que se trata de un desprecio de carácter racista que tiene orígenes históricos y que tiene que ver con la constitución del Estado-Nación chileno. Finales del 19, principios del 20, cuando se miró hacia Europa, se miró hacia el progreso y se miró, y esto es lo más complicado, en clave blanca. Entonces, cuando nos preguntan de qué color somos, mirémonos acá. Todos decimos que somos blancas y blancos y rara vez decimos que somos mestizos o mestizas. Menos aún recordamos que en Chile sí hubo personas negras que lucharon por la independencia de este país. Y aquí en Concepción todavía se habla de la laguna de los negros, cuestión que muchas veces nuestros estudiantes en Santiago desconocen. Para que a lo mejor los profesores y las profesoras les cuenten a los estudiantes qué fue lo que ocurrió allí exactamente. Entonces, si seguimos mirando y buscando un libro de unas colegas de la Universidad de Chile que se llama El ADN chileno, es un libro chiquitito y lo pueden encontrar, nos dice que tenemos aproximadamente un 43 o 44% de sangre indígena en nuestras venas
y creo que un 4 o 5% de sangre negra. Por lo tanto, hay que pensar lo que hacemos y decimos hoy día también desde esa historia, ¿no? Que evidentemente también tiene algunos momentos complejos. Pacificación de la Araucanía. Me imagino que todos saben esto. ¿Realmente fue una pacificación? ¿Qué implicó la pacificación de la Araucanía en un momento que sí se buscaba migración muy escogida, europea, muy específica, para que viniera con un propósito también muy específico: poblar los territorios del sur y mejorar la raza? Les digo esto porque hoy día yo entrevisto mucho a personas chilenas, porque me interesa específicamente el racismo. Me han dicho que la raza se está desmejorando con la llegada de personas de nuestra región. Por otro lado, y esta vez por el norte, chilenización del norte. Me imagino que también, y me disculparán mis colegas historiadores por pasar tan rápidamente, ¿no? Una chilenización que sí conocen las personas de Iquique, de Antofagasta o de Arica, que implicó una represión terrible después de la guerra a personas peruanas y personas bolivianas. ¿Por qué lo digo? Porque entrevistando hace algunos años y trabajando, más que entrevistando, a través de juegos a niños de una escuela básica de Santiago, un niño le decía a otro niño: peruano come palomas, devuélvete a tu país. A los 7 años. ¿Por qué este niño decía eso? ¿De dónde sacó eso un niño de 7 años? ¿Qué implica decir come palomas a una persona? Bueno, comencé desde esa época a preocuparme por el racismo y también a saber que en esa pacificación del norte se construyó algo que se llamaron las ligas patrióticas, que ustedes las pueden encontrar en internet, que estaba compuesta por periodistas, militares y civiles, y marcaron con alquitrán puertas de las casas de peruanos y bolivianos que persiguieron, asesinaron e hicieron desaparecer. La desaparición de personas no viene solamente en la época de la dictadura, es muy anterior. Y a quienes hicieron desaparecer, sobre todo en ese momento, fue a las personas homosexuales. Para que vamos viendo desde ahora de dónde viene esa historia del rechazo. Entonces, vamos viendo. Una migrante aparece como una suerte de connotación problemática, a tal punto que cuando decimos migrante, no decimos extranjero. Decimos peruano, boliviano, ecuatoriano, colombiano, dominicano, haitiano y venezolano. ¿Qué quiero decir con esto? Trabajando en algunas investigaciones sobre salud y entrevistando a profesionales de la salud pública en la región metropolitana, obviamente una médica que yo estaba entrevistando con una grabadora me decía: yo atiendo muy bien a todo el mundo, pero inmediatamente me indicaba y me decía: ¿viste esa? Ya dejó a sus hijos botados. Y me indicaba una persona haitiana que estaba buscando a otra persona que había dejado al niño en una silla. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se explica este trato diferenciado hacia una mujer haitiana cuando yo les preguntaba cómo lo hacían si llegaba una persona de Alemania y no entendía la lengua? Y me decía: no, aquí siempre nos arreglamos para comprender lo que nos dice. El creol haitiano, estimados, estimadas, es una lengua racializada, tal como lo ha sido el mapudungún. Racialización de las lenguas. Porque si yo no entiendo lo que me dice una mamá con su niño, busco la forma, ¿no?, gestual, a lo mejor, de comprender lo que me quiere señalar. Entonces, voy a contarles de algunas cosas muy actuales antes de entrar en lo que quiero entrar hoy día. Algunas de las propuestas, son muchas, ¿no?, que hay hoy día para enfrentar, comillas, el problema de la migración, que nosotros lo entendemos como un fenómeno social. Quienes están estudiando lo social saben de qué se trata esto.
Primero, es priorizar las expulsiones. 37.000 decretos de expulsiones firmados y un avance de 85.000 procesos en curso. Utilizar fondos provenientes de las multas que pagan los migrantes, que son casi 10.000 millones de pesos, y coordinación con la Fuerza Aérea para reducir los costos y poder expulsarlos. Controlar, esto es muy grave, a los empleadores que contratan personas migrantes en situación irregular. Disculpen que me sonría, pero la agricultura del norte a sur de Chile prácticamente entera es mano de obra irregular. Yo creo que ustedes pueden imaginarse inmediatamente por qué. No hay que pagar impuestos, no hay que pagar nada más. Obviamente pueden pagarse 2 personas por el salario mínimo de una y puede haber explotación, superexplotación y trata laboral de migrantes. Lo digo porque he participado en algunos de esos casos, uno que fue muy conocido en el sur, con 8 haitianos que estaban más al sur de Puerto Natales y que efectivamente casi murieron por las condiciones extremas de miseria a las que estaban sometidos. Solicitud de apoyo a Estados Unidos para restablecer lazos con Venezuela y facilitar la expulsión de venezolanos y venezolanas. ¿Cuántas venezolanas trabajan, mujeres, en labores de cuidado al interior de las casas? ¿Qué hacen allí? ¿A quiénes cuidan al interior de las casas? ¿Quiénes saben lo que realmente pasan? Esas mujeres generalmente en condición irregular al interior de las casas, entre ellas hemos encontrado médicas, enfermeras, técnicas, profesoras no regularizadas que deben trabajar al interior. Hay una oposición total a las regularizaciones masivas. No sé si supieron lo que hizo el gobierno español, que está regularizando masivamente a los migrantes para poder tener claro de quién se trata las personas que están allí. Tipificar el ingreso clandestino como un delito. Hasta ahora no lo es. Y acá una de las cosas también más complejas, fiscalizaciones laborales, o sea, anuncio de operativos coordinados en los lugares de trabajo. Solo les puedo contar algo que ocurrió recién. Se desvinculó a 11 trabajadores del Cementerio General, lo pueden encontrar en los diarios, trabajadores migrantes regulares con sus papeles, y se despojó al cementerio de trabajadores con labores que los chilenos no desean llevar a cabo. Entonces, en este contexto, con esta migración contemporánea iniciada en los años 90, Chile atraviesa hoy día por una transformación. No solamente demográfica, estimados estudiantes, no es solamente una cuestión de número, sino una transformación ética. Estamos en una universidad católica. Ética y política también, y espiritual. Yo creo que esa palabra no se pronuncia mucho, pero hay que pronunciarla. ¿Qué ocurre con lo espiritual? Lo que durante la década pasada intentó articularse desde un lenguaje de los derechos humanos, hoy se desplaza hacia la sospecha, el temor y el control. Lo que intento entregar no busca necesariamente analizar cifras de ingresos por pasos no habilitados, porque no hay cifras de ingresos por pasos no habilitados. Porque cada vez que se instala un muro la gente igual pasa, aunque se muera, ¿no? Porque cada vez que se hace una zanja en el norte, en el desierto, es posible que la arena y la tierra la vuelva a tapar. Esto lo vimos hace pocos días en Colchane. Por lo tanto, no se trata solo de preocuparse por cuántos entraron de nuevo, sino desentrañar lo que hemos considerado y lo que estamos pensando ahora como una crisis de la hospitalidad. Palabra que me parece muy interesante hablando hoy día en este lugar. Pero en su sentido más profundo, porque la hospitalidad es la medida de la salud ética de una nación. Sin embargo,
Hoy se ha vuelto una transacción condicionada por el origen, el color de piel, la clase social, el género, la decisión sexual y la utilidad económica. Lo digo porque recordando solamente en septiembre de 2017 a una mujer que se llamaba Joan Florville. Era migrante, era haitiana, era negra, era pobre, era madre y no hablaba español. Pueden buscar el caso de Joan Florville que sucedió en ese año, ante lo cual hace muchos años que estamos, yo diría, peleando porque en Chile hay una ley contra el racismo, que no tenemos. Bien sabemos lo que le sucedió a una persona en Brasil por hacer un gesto grosero y racista, y que en Brasil efectivamente hay una ley. Acá no la tenemos. Usted puede insultar, denostar, golpear, y generalmente no le va a pasar nada, sobre todo si es contra un migrante. Entonces, propongo que reflexionemos juntos, juntas, ¿no? Porque la idea, ojalá más adelante, es poder conversar sobre esto, sobre el hecho de que Chile no vive una crisis migratoria, sino una crisis de su capacidad de recibir, dependiendo de quién recibe o a quién recibe. Porque la migración ha dejado de ser comprendida como un fenómeno social para convertirse en un problema de seguridad nacional y en una amenaza que se debe expulsar. Obviamente planteando todo un paquete de cosas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte lo siguiente: todos los migrantes, independientemente de su nacionalidad, su estatus migratorio o su forma de llegar a la frontera, tiene derecho a disfrutar de sus derechos humanos. Parece que es una palabra o una frase todavía compleja. Es decir, que tiene derecho a una evaluación individual de sus necesidades de protección, prohibición de expulsiones colectivas, principio de no devolución y acceso al debido proceso. Aquí me imagino que hay estudiantes de trabajo social. ¿Cómo nos enfrentamos a un debido proceso? Ustedes dirán, bueno, pero este hombre o esta mujer es una delincuente, ¿no tiene derecho a un debido proceso? ¿No tiene derecho a considerar que a lo mejor tiene hijos, hijas? ¿Qué va a pasar con ellos? El trato comunicacional, lamentablemente, utiliza términos como inmigrantes ilegales. Vincula toda la migración con el crimen organizado. Uno no dice que las policías no hagan su trabajo, pero toda la migración está vinculada con el crimen organizado. Y expone los resultados represivos como avances en seguridad. Como advierte el Observatorio de Gobernanza Migratoria y Derechos Humanos en Chile, la migración irregular no se puede abordar como un problema policial, porque los enfoques punitivos generan mayor clandestinidad, mayor explotación y mayor trata laboral y sexual de las personas. Hoy se reconfigura el vínculo entre el Estado, el territorio y la población, y la persona migrante se convierte en un objeto de intervención política, siempre, y sobre todo cuando hay elecciones en cualquier país del mundo, entre paréntesis. Pasamos de esta retórica basada en los derechos humanos a la gestión de lo que yo denomino higienismo fronterizo, que bajo la lógica de la limpieza, ustedes lo pueden escuchar en los periodistas, vamos a limpiar el barrio Meix, vamos a limpiar, como lo que estuviese allí fuera basura, ¿no? Ese lenguaje es muy peligroso, ¿no? Porque bajo ese lenguaje profundiza el empadronamiento biométrico, que hoy día nos mira la cara, los ojos y ya saben quiénes somos, ¿no? Construye zanjas, prohíbe trabajar y niega el acceso a derechos. En este marco, la persona migrante, ustedes se fijarán que yo siempre digo persona migrante y no la migrante o el migrante, porque es una persona, en primer lugar, ¿no? Deviene algo así como un cuerpo frontera, que más allá de un límite geográfico, es decir, separación de los países, el propio cuerpo de la persona migrante se convierte en una frontera que me separa en tanto chilena de algo o de alguien que yo nunca quiero ser, porque es peruana,
porque es dominicana, porque es haitiana. Distinto si este cuerpo es de un europeo o una europea a quien sí yo me quiero acercar. En esto les cuento en un pequeño paréntesis que hemos hecho algunos talleres, ¿no?, donde le preguntamos a la persona, usted, señor, ¿qué diría si su hija le dice que está de novia con un holandés, ¿no? Ay, dice, pero qué bueno, no sé qué. Y le preguntamos a otra persona, ¿qué diría usted si su hija le dice que se enamoró de un haitiano? Silencio. Es interesante porque además cambia la configuración del rostro cuando la persona no se atreve a responder con palabras, ¿no? Aquí las invito a trabajar la sociología, la antropología y la psicología del cuerpo y las emociones, porque la palabra no siempre dice lo que pensamos, ¿no? Y uno mira el rostro y se da cuenta de que la persona está diciendo otra cosa y no se atreve, ¿no? Y por lo tanto su rostro nos dice más que su palabra. Bueno, este cuerpo frontera se devela como una suerte de dispositivo móvil y político que se encarna, está encarnado en el cuerpo, ¿no?, para producir emociones. La producción de emociones también es política, estimado, estimada, y se construye, ¿no? Y posteriormente esta producción de emociones se ata a una escenografía de guerra, cuando, por ejemplo, el despliegue militar en el norte genera en nosotros, chilenos y chilenas, la sensación de que efectivamente hay una amenaza externa. Y aunque esta militarización no detiene la entrada de personas que huyen de múltiples violencias, porque la gente va a seguir entrando, sí deshumaniza su tránsito. Y esto es interesante, la palabra deshumanización, lo que despoja del carácter humano a una persona. Ocurrió en el Holocausto, ha ocurrido en Palestina, ha ocurrido en múltiples países cuando se despoja a la persona de su carácter humano y se la convierte en una cosa. Entonces, frente a los discursos que presentan a la migración como una carga o como un problema, los datos que tenemos proponen una lectura completamente distinta. No les voy a entregar todos estos datos porque aburren, pero sí existen, porque la migración hoy contribuye al soporte demográfico de Chile, una sociedad que está envejeciendo. Las personas migrantes tienen varios hijos. Y justamente esto ha pasado cuando nos han dicho que van a desmejorar nuestra raza, ¿no? Y sectores como la agricultura, la construcción y los cuidados, fíjense que podrían colapsar sin el aporte migrante. A este propósito, la Sociedad Nacional de Agricultura ha dicho en varias ocasiones que no es necesario expulsar a los migrantes porque los necesitan para el trabajo precarizado en donde están. Esto no es solo una percepción, porque desde el Banco Central y desde varios estudios, hace ya varios años que se ha confirmado una realidad que es categórica. Y es que la persona migrante es un subsidio neto para el Estado chileno. Esto no solamente es para Chile, ¿eh? Ocurre en muchos otros países. Pienso en Italia, por ejemplo, donde hay pueblitos pequeños, donde toda la gente envejeció y piden que vayan familias migrantes a revitalizar la vida de esas poblaciones. Aportan más en Chile a través del IVA y de sus cotizaciones que lo que consumen en servicios públicos. Sin embargo, este aporte no se traduce en un reconocimiento social. Al contrario, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el año pasado, en 2025, casi un 50% de las personas migrantes declara haber sufrido discriminación directa en la búsqueda de empleo o en sus lugares de trabajo. Ahora, para entender la profundidad de esta crisis, voy a proponer ir más allá y voy a recurrir a un autor, a un filósofo llamado Jacques Derrida, y su noción de hospitalidad, que plantea lo que se llama una aporía, ¿no?, que no es otra cosa, estimado estudiante, que una contradicción imposible de resolver, una contradicción irresoluble. Eso es una aporía. Cuando les digan eso, ya saben qué. Por un lado, está para Derrida la hospitalidad absoluta, que se abre al que llega sin pedirle nada, ni nombre, ni documento, ni nacionalidad, ni reciprocidad.
dejando que este otro o esta otra entre sin condiciones. Porque, dice Derrida, si pongo condiciones, ya no estoy siendo hospitalario, estoy ejerciendo mi poder como dueño de casa. Por otro lado, están las leyes de la hospitalidad, que son las normas del Estado, como los visados o las fronteras. Estas leyes buscan proteger nuestra soberanía. En Chile, sin embargo, la hospitalidad muere cuando reemplazamos el derecho a la acogida por lo que hemos llamado la tolerancia condicionada. ¿Qué es la tolerancia condicionada? Es cuando el Estado chileno le dice a una persona migrante, te recibo, pero solo si eres un migrante bueno. Si no, no. Que tiene contrato, que no se ve sospechoso o sospechosa, o que se asimila hasta volverse invisible. Es decir, me tengo que convertir en un chileno, una chilena. Eso lo trabaja muy bien Frantz Fanon en un texto que se llama Piel negra, máscaras blancas. Me detengo para decirles algo que suele ser extraño, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos han confundido con migrantes? ¿Cuántas veces un joven estudiante, me lo han contado ellos, ¿no? Que se ponen esos polorones con una capucha y en el invierno tienen esto cubierto, entran a un supermercado y el guarda los persigue todo el rato. ¿Por qué nos persiguen? Nos persiguen por nuestro color de piel, nos persiguen por nuestros rasgos, nos persiguen por nuestra apariencia. Y eso le pasa no solamente a mis estudiantes, sino también a personas de mi propia familia. ¿Sí? Le ha pasado a mi hija, le ha pasado a mi nieto, le ha pasado a sobrinos, a sobrinas, de ser confundidos e imaginar inmediatamente que porque usted tiene ese color de piel, esa altura o esa forma de caminar, usted es un sospechoso de delincuencia. Eso ocurre al interior de nuestro propio país, sin necesidad que seamos migrantes, ¿no? Entonces, Derrida, viendo este lío, esta aporía, esta contradicción que no se puede resolver, acuñó un término que a mí me gusta mucho, que es muy raro, que es el siguiente: hospitalidad. Les explico. Fusión de hospitalidad y hostilidad. Fusiono la hospitalidad con la hostilidad, hago un solo concepto, ¿no? Para describir este fenómeno de cuando el invitado al que recibo es al mismo tiempo un rehén, lo tengo aquí para que trabaje para mí, pero al mismo tiempo un enemigo potencial, o sea, trabaje para mí en condiciones de irregularidad si yo gano más, pero al mismo tiempo no quiero saber nada con él, ni menos que venga a mi casa o que viva al lado de mi casa, ¿no? También en trabajos que hemos hecho la gente nos dice, ¿no? La comida peruana maravillosa. Yo voy a los mejores restaurantes peruanos. Pero no quiero que vivan en mi barrio. ¿Qué quiere decir eso? Porque resulta que también trabajos que han hecho estos sí han sido mis estudiantes, preguntándole a chilenos y chilenas dónde van de vacaciones. Y esto es muy entretenido. A Machu Picchu, ¿no? A la Puerta del Sol en Bolivia, a los resorts de Colombia, a República Dominicana. Pero yo ahí voy a pasarla bien. Otra cosa es tener a esa gente viviendo en mi calle o al lado de mi casa. Entonces, si vemos esto, que la persona es rehén, lo tengo acá, y un enemigo, ¿no? El hogar nacional se vuelve un espacio muy hostil, donde el invitado siempre es visto como alguien que nos va a robar algo, un usurpador, una usurpadora. Año 2014, me remonto a muchos años atrás, Antofagasta, una marcha contra los migrantes que era protagonizada fundamentalmente por mujeres de Antofagasta, porque les robaban los maridos. Estas mujeres terribles, me decía una señora que entrevisté, mírele el cuerpo que tiene. Yo le decía, señora, pero es preciosa esa chica. No, es espantosa, porque con ella se van los maridos. Antofagasta, Calama, las mineras, salarios altos, posibilidades de perder entonces esa economía familiar.
amenazada por la llegada de chicas colombianas. Robo de maridos. Entonces, la hospitalidad, sin embargo, presenta algo interesante, que yo quizás me voy a salir del tema migrante, para decirles que también tiene que ver con lo que actualmente vive nuestra clase trabajadora, nosotras mismas y nosotros mismos, ¿no? Pues entendiendo que la migración y el racismo separan a la clase trabajadora, la debilita, ¿no? Cuando la incomprensión de los gobiernos precarizan las vidas con tantos recortes, la hospitalidad es un concepto que puede servir de base para que se genere una solidaridad entre la clase trabajadora. Porque son todas y todos los trabajadores, incluidos nosotros y nosotras del mundo académico, somos trabajadores y trabajadoras. Si no trabajamos, no tenemos dinero a fin de mes, ¿no? ¿Quiénes vamos a enfrentar estas situaciones? Esta ambivalencia es más evidente cuando aludimos, voy a ir a unos conceptos de dos autores que quiero mucho, que es la biopolítica, este es Michel Foucault, y la necropolítica, esto es Achille Mbembe. Después, si quieren, les cuento a quienes no los conocen, pero seguramente sus profesoras, sus profesores sí. La biopolítica para Michel Foucault refiere a la gestión de la vida, a la forma en que un Estado administra, clasifica y regula a sus poblaciones, produciendo saberes y dispositivos orientados a optimizarla. Sin embargo, esta racionalidad que plantea Foucault no opera de manera homogénea, entonces Mbembe advierte que la necropolítica permite comprender el reverso de este proceso, mostrando cómo ciertos grupos son sistemáticamente expuestos a condiciones de extrema precariedad, donde la vida se vuelve desechable o queda situada en el umbral entre la vida y la muerte. En Chile, esta lógica se expresa en la violencia y en la producción de lugares donde cada día se vuelve más difícil vivir. Me imagino que saben lo que implica el desalojo de los campamentos, de las tomas de terreno. Aquí hay estudiantes de trabajo social y saben perfectamente, porque allá hemos ido con ellos a ver cómo podemos albergar a los niños, las niñas que quedan sin lugar para vivir. Estoy hablando de personas, no solamente de la migración, sino de personas chilenas. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace cuando estas familias permanecen viviendo en la calle? ¿Quién lanza a la gente a vivir a la calle? O que enfrentan largas esperas para regularizarse, que son las personas migrantes, mientras se les impide trabajar formalmente. Cuando a una persona no consigue tener sus papeles y por lo tanto no puede trabajar formalmente, ¿qué hace? Si tiene 2 niños, 3 niños, una familia, tiene que buscarse la vida como sea y probablemente sea un trabajador ambulante. Muy probablemente. ¿Qué harían ustedes si viven una situación similar y hay que alimentar a los niños? ¿Acaso no trabajaríamos en cualquier cosa? Pensemos esto siempre desde nosotros y desde nosotras, porque pensarlo solo a través de los demás no consigue entrar, voy a decirlo así, en nuestro corazón, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de algo que omitió el Estado, sino de una forma específica de gobernar, que en continuidad con esta intuición Foucaultiana que nos dice hacer vivir y dejar morir, decide lo siguiente: ¿qué vidas pueden ser protegidas y cuáles pueden ser abandonadas? Las palabras son feas: desechos, basura, están de más, que se vayan, hasta cuándo, porque sobran, etc. Entonces, el discurso de la seguridad adquiere un lugar central cuando la migración es presentada como amenaza, problema de orden público, riesgo sanitario. Recuerden que durante la pandemia se dijo que eran los haitianos que habían traído el virus, pero no tenía nada que ver. Pero también ocurrió con el VIH. Antes de eso se decía que eran las personas de Colombia. Incluso el Ministerio de Salud sacó un afiche que afortunadamente nosotros logramos que sacaran, donde había una pareja, era una chica chilena con un chico afro, ¿no?,
en donde decía cuídese del VIH. ¿Cómo interpretaban ustedes ese afiche del Ministerio de Salud? ¿No? Entonces, riesgo sanitario o factor de desestabilización nacional. Pero las medidas implementadas, como los operativos policiales o la militarización de la frontera, no necesariamente apuntan a reducir los flujos migratorios, sino a regularlos, diferencialmente produciendo jerarquías. Así vemos que estos conceptos de estos autores, Foucault y Bembe, biopolítica y necropolítica, se articulan cuando ciertos cuerpos quedan situados en las zonas de abandono, de violencia o de muerte, especialmente en la frontera y en circuitos de irregularidad, donde hay muchas mafias efectivamente. Son políticas que administran la vida y producen un relato que tranquiliza a la población. Eso es lo que tenemos que pensar, porque se ha construido un enemigo identificable, ¿no? Él, ella, ellos, ellas son los culpables de lo que me pasa. Ese es el problema. Entonces, el Estado surge como garante de la seguridad frente a este otro u otra peligroso, peligrosa, desplazando hacia ese otro todas las tensiones estructurales de la sociedad chilena, logrando que la migración se convierta en un chivo expiatorio funcional cuya exclusión refuerza la cohesión interna. Estas medidas le dicen al ciudadano chileno: estamos bajo ataque y el Estado te protege, lo que implica construir este enemigo para desplazar los problemas internos, las crisis de salud, de pensiones, de seguridad, de cesantía, hacia este enemigo identificable que, cito rápidamente algunas cosas que nos han dicho: quita todos los cupos del CEFAM, quita todos los cupos en los jardines infantiles, no tengo dónde ponerme un niño. Además, me roba el trabajo. El robo del trabajo es común. Escucharlo respecto a en qué labores trabajan los migrantes. Me imagino que todos vivimos la pandemia. ¿Quién nos traía la alimentación? ¿Quién limpia las plazas en la mañana, muy temprano? Estoy hablando de Santiago, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Quién está limpiando los servicios públicos? ¿Quién está como camillero de los servicios de salud, para que los observemos, ¿no? Entonces, la frontera, esta frontera se convierte en una suerte de teatro donde se dramatiza la defensa de la patria. Y aquí yo pienso que mientras se oculta, se hace que esa misma patria depende en buena parte del trabajo precarizado de quienes están al otro lado de la zanja, ¿no? Porque entonces tengo una abuelita muy mal y lo único que quiero es que la cuide la chica venezolana que cuida a la vecina porque la trata muy bien. Y a ella la quiero llevar a mi casa para que cuide a la abuela. La migración entonces sí, es un chivo expiatorio. En contraste, la noción de hospitalidad nos permite problematizar. Lejos de ser un gesto puramente ético o individual, se revela como un campo de disputa política. ¿Por qué? Nos preguntamos. ¿Quién tiene derecho a ser acogido en Chile? ¿A quién le vamos a otorgar el derecho para que pueda entrar? ¿En qué condiciones lo vamos a dejar entrar? ¿A partir de cuáles formas de control lo vamos o la vamos a dejar entrar? En el caso chileno, la hospitalidad parece tensionada entre prácticas solidarias y marcos institucionales restrictivos, mostrando su carácter ambivalente. Así, la gestión migratoria contemporánea no solo regula la circulación de los cuerpos, ¿no?, sino también los límites que tiene la comunidad política, definiendo quién puede ser reconocido como sujeto de derecho y quién queda relegado a una existencia precaria y, más grave aún, desechable. Tú eres desechable, yo puedo vivir sin ti, ¿no? Eso nos han dicho también personas que son dueños de predio y que nos han dicho, no se preocupe porque cuando estos no vienen hay una cola de gente esperando para venir a trabajar acá. ¿Eso no será una manera de desechar a las personas? Entonces, la irregularidad, que siempre se nombra como ilegalidad, hemos dicho muchas veces, no existe persona ilegal, etcétera.
no es un error de la persona migrante, es una decisión administrativa. Nadie es ilegal. Es el Estado que hace ilegal a una persona. El sistema migratorio chileno produce irregularidad deliberadamente a través de trabas burocráticas insalvables, demoras de años y de años en trámites y sobre todo exigencias de documentos provenientes de sus países que la gente no puede obtener nunca. Entonces, es una irregularidad funcional al modelo económico cuando crea una masa de personas que permanecen en una suerte de limbo jurídico, al no poder denunciar los abusos, obligados a aceptar salarios por debajo del mínimo y vivir en el miedo y en la incertidumbre. La irregularidad, entonces, es una herramienta de disciplina social. A la persona migrante, que al decirle migrante ya se le quitó su nombre y su apellido, se le vuelve a castigar para ahora colocarlo en la categoría de irregular. Ya no se le dice ni migrante ni irregular, sino el ilegal. Ese es el nombre que se le da. Y despojarlo así de su condición de sujeto de derecho, marcándolo como alguien que atenta contra el orden nacional. Y a veces, es más grave todavía, esta distinción entre regular e irregular supone que este último, el irregular, traspasó deliberadamente las leyes nacionales y que rompió el contrato social en Chile. Entonces, se justificaría a este irregular tratarlo con hostilidad, como diría Derrida. Pero esto es falso, porque hay muchas formas de ser irregular que no dependen de la mala voluntad. Menos todavía cuando ha habido participación voluntaria de los migrantes en la autodenuncia, se han ido a autodenunciar colectivamente, o en el empadronamiento biométrico, que da cuenta de que sí han buscado colaborar, pero no han tenido ninguna respuesta. A partir de lo señalado, la migración en Chile no puede comprenderse sin considerar la fuerza del racismo, de lo cual no había hablado tanto, un tremendo sistema de dominación, que es mucho más que un prejuicio individual, que opera en las instituciones, en el trabajo y en la vida cotidiana, obligando a la persona a justificar constantemente su presencia, a probar que es bueno o malo para ser tolerado y a vivir una vigilancia que tiene la forma de libertad vigilada, que Derrida identificaría como la negación absoluta de la hospitalidad, que solamente lo ve en el marco de una economía que necesita su fuerza de trabajo. Bueno, hay muchos ejemplos, no solamente en la economía como trabajador, sino en los deportes, ¿no? Un tesista que se llama Aaron Michelot, que trabajó conmigo su tesis de pregrado, trabajó una tesis que se llama Diamante en Bruto. Solamente entrevistó a entrenadores de alto rendimiento donde le decían: yo busco músculos de tal dimensión, yo busco brazos de tal tipo. O sea, no era una persona, era un pedazo de cuerpo que se necesitaba para determinados deportes, y a eso le decían, le decía por un chico, es un diamante en bruto. Sabemos lo que pasó en los Panamericanos, ¿no? Con una chica haitiana que no pudo estar en el primer lugar. Pueden buscarlo porque está en las noticias de los diarios, ¿no? Entonces, sin olvidar a las mujeres. Algo les dije de Joan Floreville, pero que además las mujeres migrantes, trabajadoras, ¿no?, están en esa triple opresión, por clase, por género y por raza. Y aquí sí, obviamente todas las colegas y los colegas que trabajan las teorías de género, el feminismo crítico, efectivamente tenemos que ver qué es lo que ocurre allí con el lugar que tienen las mujeres migrantes, que lo pasan muy mal. Muchas cuidan a hijos y personas mayores de las familias chilenas, siendo privadas de cuidar a los hijos propios o viviendo siempre bajo la amenaza de expulsión, ¿no? Una trabajadora social haitiana que ya se fue de Chile a causa del racismo, me contaba que uno de los primeros trabajos que hizo acá en Chile fue trabajar como trabajadora de casa particular en la casa de una familia chilena.
y la señora de la casa le decía siempre lo siguiente, esto está en una entrevista, ¿no? No te olvides que tú eres esclava, que tú siempre vas a ser esclava, así que no te pongas a estudiar. Bueno, ella estudió trabajo social en Chile, es una trabajadora social y se fue a Canadá a causa del racismo. Bueno, así son muchísimos los ejemplos, ¿no? Entonces, a estas mujeres que trabajan al interior de las casas, esto es curioso, se les permite entrar y permanecer en el espacio más íntimo del hogar, pero se les niega su pertenencia a una comunidad política. Es decir, esto sí y esto no. ¿Qué hacer frente a este escenario de exclusión y de racialización? ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos trabajar esto? ¿Cómo podemos enfrentar esto? Y creo que una posibilidad es la interculturalidad crítica. Quizás para invitarlos a ello, ¿no? Pero no es un multiculturalismo ingenuo. No basta con celebrar la gastronomía extranjera o realizar festivales de danzas típicas. Lo que está bien, es entretenido, pero no basta con eso. No basta con este multiculturalismo decorativo, ¿no? Que consume la cultura del otro, pero que ignora su sufrimiento. Necesitamos una interculturalidad crítica que cuestione las estructuras de poder que producen esta desigualdad tan terrible. Esto implica entender que el racismo chileno no empezó con la migración de los 90. No. Está anclado en nuestra historia colonial y en nuestro desprecio hacia lo indígena, ¿o no? Una interculturalidad crítica exige transformar las leyes, pero también nuestra mirada, abandonando esta lógica del nosotros contra el ellos, ¿no? Entonces, quizá yo les quería decir, para ir cerrando ya, que estamos frente a una estrategia de una suerte de pánico moral, cuando la migración ya no es considerada fenómeno social, sino un recurso político. En cada ciclo, ¿no?, ocurre lo mismo. Se repite el mismo guión: invasión, peligro, enemigo para expulsar. Y este pánico moral es una reacción colectiva desproporcionada que se retroalimenta con una cobertura que magnifica casos aislados. Es un ciclo perverso, pero predecible. A mayor inseguridad estructural, más búsqueda de chivo expiatorio, ¿no? A más miedo, más demanda de mano dura. Lo grave es que estas propuestas son generalmente inviables. ¿Qué hacer? Y sí, yo les propongo la interculturalidad para trabajar la hospitalidad. Creo que es un buen inicio, creo que es un buen enfoque para combatir al racismo, promoviendo el reconocimiento y la interacción positiva entre las culturas. Frente a discursos y acciones de odio, estas estructuras de desigualdad, la interculturalidad propone transformar las relaciones sociales para superar efectivamente la discriminación de carácter racista. Quiero recordar algo importante que yo creo que ustedes saben. En el año 2013, el Papa Francisco realizó su primer viaje apostólico a la isla de Lampedusa. ¿Qué pasaba en Lampedusa? Allí murieron miles de refugiados que intentaban cruzar el Mediterráneo. Esa frontera, después de un trágico naufragio, fue allí el Papa Francisco. Allí llamó a la solidaridad con los migrantes y criticó la insensibilidad social ante ese drama. Pero ¿qué pasa hoy día? Y esto es más interesante todavía. El Papa León XIV ha programado una visita al mismo lugar, Lampedusa. Fíjense qué día, el 4 de julio de 2026, cuando se suponía que iba a estar en Estados Unidos. Es un Papa norteamericano, para reafirmar la importancia que tiene a nivel mundial la crisis migratoria en la agenda del Vaticano. Siguiendo los pasos del Papa Francisco en un lugar que se ha vuelto símbolo. Ambos pontífices van a Lampedusa para visibilizar el drama de la migración a nivel mundial y cuestionar todas estas políticas represivas. Entonces, estimados, estimadas, la crisis de la hospitalidad en Chile no se resuelve con más militares en el norte,
sino con más humanidad en nuestras leyes y en nuestras plazas públicas. Abandonar esta lógica securitaria y avanzar hacia un enfoque basado en derechos y reconocimiento es la única forma de recuperar nuestra propia dignidad como pueblo, como chilenos, como chilenas. Como lo hemos señalado, la manera en que tratamos a quienes vienen de afuera define en última instancia quiénes somos nosotros. Los trabajos que yo hago con un pequeño equipo sobre interculturalidad comienza por ahí. Preguntémonos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo como chilena cuando digo que soy chilena? ¿Quién es mi abuela? ¿Mi abuelo? ¿Dónde trabajaba mi bisabuelo? ¿Mi bisabuela? ¿Era del campo? ¿Era de la ciudad? ¿Era obrero? ¿Era trabajador agrícola? Mi cultura primero para entender quién soy yo y jamás avergonzarme de quiénes fueron los míos y las mías, mis ancestros, mis ancestras. Es decir, la manera en que tratamos tiene que comenzar por ahí. Y eso define quiénes somos. Por lo tanto, la hospitalidad sigue siendo este horizonte ético que probablemente nos desafíe a ser mejores. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de la doctora Tillú y como una forma de agradecer su presencia en nuestra universidad, la secretaria general de nuestra universidad, Piedad Rossi, hará entrega de un reconocimiento.